Muy bien, muy buenos días y para iniciar me gustaría compartir un poco siempre en este segundo tema del tiempo que veíamos el martes, el análisis gramatical un poco más a profundidad de la obra de teatro y algo que les mencioné que es la parte esta de la oralidad y la musicalidad que tiene esta literatura y si les parece podríamos desarrollarlo también un poco antes de seguir con el punto 3. Después abordaríamos hoy, vamos a ver cómo nos va con la hora y media, pero en principio los puntos 3, 4 y 5. Ujú. Entonces, en este aspecto del tiempo, ubicándonos en Dutta Vakyam, en la obra de teatro, específicamente en el verso, en ese verso 5, si recuerdan, los números entre paréntesis hacían referencia al número de verso, y si tiene un punto y otro número después, entonces es al pasaje en prosa que sigue a ese verso. A diferencia del estilo que notábamos en la épica y en el Mahabharata, que es un estilo un poco más llano, con menos composición nominal, eh, y con prácticamente una uniformidad en cuanto a las formas métricas, en esta literatura al ser dramática y al pertenecer al estilo Kavya, al estilo que podríamos llamar clásico de las letras de la India de la antigüedad, pues presenta un nivel de complejidad un poco mayor. Entonces se observa, digamos, desde este primer pada, desde este primer cuarto del verso, esos extensos compuestos que caracterizan a esta literatura, Sena, Ninada, Partaja, Svana, Shanka, Nada, Ish, todo eso es, por así decirlo, una sola palabra. Es una palabra compuesta como de tres bloques o de tres unidades de sentido. De nada ni nada es el rugido del ejército, Patajasvana, el retumbo de los timbales, y Ushanka nada ish, el sonido de las caracolas. Con esos tres elementos que remiten mucho al aspecto sonoro de la consagración, al aspecto sonoro en parte también de la misma representación teatral. No sé si tuvieron ocasión de ver los videos, los enlaces que nos compartieron el martes de Kutiyatam, pero uno de ellos al menos inicia con este tambor que sitúa toda la escena y prepara auditiva y visualmente a la representación que viene después. Todo esto se compara con esa otra unidad de sentido que viene en el segundo pada, en el segundo cuarto. Dice Chanda Anila Ahata Maha Udadhi Nada Kalpaihi. La idea aquí es una comparación con el sonido del océano que es abatido por el fuerte viento. Siempre esa imagen sonora, Chanda Anila es el fuerte viento, Ahata es esa forma verbal de participio de pasado pasivo tan común en esta literatura y que forma parte aquí del compuesto. Eh, Mahodadhi, el océano, nada, el sonido y el kalpa con esa idea de igualdad. Eh, no sé si recuerdan un poco el comentario, si no asistieron, pues no, pero si estuvieron el martes, el tipo de comentario que se puede hacer o la revisión gramatical de un texto de la épica normalmente atiende más a cuestiones como las desinencias de caso y otras cosas por el estilo. Aquí es más este asunto de la composición nominal. Todo esto acompaña a la imagen que ni siquiera ha aparecido. También eso es característico de esta literatura cavia y para los que conozcan un poco de la literatura de Grecia y Roma, que es mi otra área de conocimiento, pues eso también es habitual, que vengan primero todas las partes que son complemento y la parte que uno espera como para poder darle algún sentido al todo, viene hasta después. Gangeya es el hijo de Ganga. Ganga es el río, que es femenino en esta mitología, y el Gangeya, el hijo de Ganga, es Bhishma. Este es el personaje que está siendo consagrado en su cabeza, Murtni. Las aguas estas, Toyaiji, esas son las aguas y son Abhisheka Toyaiji. Abhisheka significa consagración. De hecho, hay una de las obras de Bhasa que lleva este término en su título.
y esas aguas caen sobre la cabeza del Gangeya, sobre la cabeza de Bhishma. Eh, Al mismo tiempo que caen las aguas, se espera que caigan también, es esa forma patantu de la misma raíz pat, los corazones, hrdayani, naradhipanam, de los soberanos de los hombres, o sea, de los reyes. En esas partes en rojo lo que he hecho es separar el sandhi de algunas palabras para que tenga un poco más de claridad el análisis, pero para efectos de la métrica y de otras cuestiones como la recitación, pues eso se toma como una unidad. Volvamos un momento al anterior, al del Mahabharata, para ver ese asunto de cómo es que funcionan los versos en esta tradición. Eh, yo aquí debo confesar que el poco conocimiento que tengo del área se lo debo a profesores que he tenido y maestros que me han enseñado sobre esta cuestión oral del sánscrito. Y más o menos la idea es que un verso del Mahabharata de este estilo, shloka, que tiene 32 sílabas divididas en 4 grupos de 8, perdón, sonaría algo como esto. Tatah senapatim chakre vidhivat puri dakshinam tirtharashtratmajo bhishmam sobhikshito vyarochata Adhoberischa Shamkamscha Shatashachaiva Pushkaran Vadayamasura Vyagra Purusharaja Shasanat Simhana Dascha Vividha Vahananam Cha Nisvana Pradura Sanana Brecha Varshamrudhira Kardamam y más o menos, ¿verdad? Con esa misma melodía y con ese mismo ritmo y secuencia, pues se van siguiendo las imágenes y los versos. Eh, yo sé que da un poco de pena, a mí también, no es lo que uno hace y no es a lo que uno se dedica, pero si alguien se animara, yo con todo gusto le ayudo a repetir por lo menos uno para que aprendan cómo es que se hace. Si no, pues seguimos avanzando. Los escucho, ¿verdad? Los atiendo, igual que el martes, en el momento en el que me quieran interrumpir, con todo gusto. Rui, Sí, yo sí me animo. sí. La forma como a mí me lo enseñaron en su momento es como partiéndolo. Entonces, si usted quisiera, no sé si alguna vez lo ha hecho o si es primera vez en la vida, pero Directo a, o sea, lo ha aprendido de alguna recitación, sí, pues de antes de una danza o antes de una función que hacen, claro, pero nada más. claro, sí, digamos, voy a leer solo una de las líneas y después solo la mitad de la línea y si gusta usted repite solo esa primera mitad. Ok. Entonces, tatah senapatim chakre vidhivat puri dakshinam. Y ahora la mitad. Tatah senapatim chakre. Y si gusta, repite. Tasanam patim chakre, Vidhivat puri dakshinam. Puede repetir. vidhivat puri dakshinam, Ahora leo toda la segunda. atasenam patim chakre, vidhivam puri dakshinam. Sí, excelente. Muchísimas gracias por animarse. Gracias. Si quiere hacemos la segunda línea para que quede completo. Ese es solo como medio verso, ¿verdad? Un hemistiquio, diríamos. Ok, sí. Tirtarashtratmajo Bhishmam. Esto hay que leerlo como una sola A. Ok. Ditra, Dhritarashtam Jam Bhishmam Sobhikshikto Vyarochata. Sobhikshito Vyarokshata Y si quiere lo puede hacer todo, toda esa segunda línea. Dhritarashtra Aptam Bhishmam Sobhikshito Vyarokshata. Sí, 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 muy bien. Es algo a lo que en principio uno no está acostumbrado, uno no, que no se dedica a la música y a cantar, más bien me disculpo si hay alguien que esa es su área de formación, pero es para compartirles ahí la experiencia. Y podemos complementar esto con el otro estilo,
que es el estilo de la literatura cavia que aparece aquí en Dutabakiam, en la obra de teatro. Este verso 5 es solo uno de los muchos tipos de versos que aparecen en Dutabakiam y en las otras obras de Bhasa. Eh, hay como una gran variedad en cuanto a estilos y a versificación y a musicalización. Este se llama Vasanta Tilakam, que es algo así como el adorno de la primavera. Y suena algo así. Senaninada Patahasvana Shankana Daish Chandanila Hatamahoda Dhinada Kalpai Gangeya Murtni Patitaira Bhisheka Toyai Sardhan Patantu Hrdayani Naradhipanam. Igual, no sé, Roy, si quisiera animarse a intentar hacer una línea o alguien más. Sí me animo, pero no sé si haya alguien más que quiera. Sí, espero por si hubiera alguna otra persona y si no, puede ser Yo, Rubí. Sí, ¿quién habló? yo, Sofía, Sofía. a partir de Shanda, ¿verdad? El verso inicia aquí en este Sená. Igual puedo A decir ver. toda la línea y después intentar partirlo para que repita solo una primera parte y luego una segunda. Senani Ok. nada patahasvana shankana daish. Senani nada. Aha, tamaha, udati, nada, kalpaihi, gangeya, murni, patitair, abhisheka, toyaihi, shardam, patantu, iridayani, narati, panam. Sí, muchísimas gracias. Más bien se animó a hacerlo todo completo. Felicitaciones. Eso, ¿verdad? Como esos elementos que decíamos la vez pasada, que vale mucho la pena retomar de este teatro, que yo le agradezco mucho a quienes me direccionaron por el lado de la danza y les comparto lo poquito que sé yo de este otro lado que es de la musicalización. Muy bien, número 3, para poder seguir avanzando en la lectura de los pasajes. Eh, Cuando uno analiza narrativas, estos son como elementos clave. El lugar, el tiempo, los personajes. Teorías modernas del relato, como la narratología, son de esas unidades básicas de sentido que recomiendan revisar y analizar. En el caso de la revisión, la primera revisión que uno puede dar de personajes al comparar estas dos obras es que hay una reducción en el número de personajes. Eso casi que es regla en las adaptaciones, al llevar algo de una forma narrativa a una forma representada, no se pueden incluir todos los acontecimientos, no se pueden incluir todos los personajes, hay de alguna forma que simplificar y enfatizar el número de personajes que está presente en el momento de la embajada eh, es de 11 en el texto épico y ese número se reduce a 6 en el texto dramático. Y si revisamos ahí, tal vez vamos viendo primero el análisis gramatical y después les comento por qué es que está pintado de distintos colores. Hanau Gerhit va, tras tomar de la mano, o habiendo tomado la mano, a estos dos personajes, Viduram Satyakim Cha, a Vidura y a Satyaki. Mahayashaja, el de gran renombre, no sabemos quién es en este momento, por lo menos aquí en el contexto del verso y del análisis por donde vamos, pero se está hablando de Krishna, del embajador. Vidura es esa especie de consejero o asistente o ayudante, no sé si habíamos dicho camarero, creo que sí, en la sesión anterior. Y Satyaki es un Vrishni, un personaje que es de este mismo pueblo desde donde viene Krishna. Sigue el verso en el siguiente pada. Jyotimshi Adityavat, como el sol a las estrellas. La idea aquí es comparar a Krishna con el sol. Rajan es un vocativo, al rey al que se les está hablando. No sé si recuerdan lo que habíamos mencionado
del Mahabharata, pero de la forma en la que se inicia el Mahabharata, pero este es un texto que se está contando en un sacrificio que a su vez retoma otra recitación del texto que se hizo en otro sacrificio. Este Rajan es Yanameya, el personaje que está escuchando la narración de quien está hablando. A veces uno se pierde un poco con esos vocativos que van apareciendo. ¿Y qué es lo que se compara, verdad? Con las estrellas y con el sol. Se compara a Kurun Prachadayan Shriya, a los Kauravas iba cubriendo con su esplendor. Entonces, igual que al salir el sol, todas las estrellas se opacan, al aparecer Krishna, todos los Kauravas, que son nobles, que son kshatriyas, ¿verdad? Pertenecen a este estamento de la sociedad, no tienen el mismo nivel o la misma relevancia al comparárseles con Krishna. Agrato Vasudevasya, delante de Vasudeva. Vasudeva es otro de los nombres de Krishna. Karna Duryodhanau Ubhau. Estos dos o ambos, Karna y Duryodhana, estaban. Vrshnayaha Kritavarmacha asan Krishnasya Prstataha. Detrás de Krishna estaban, aquí sí tenemos el verbo asan, estos otros dos. Bueno, en realidad los Vrishnis es un colectivo, ¿verdad? Es todo este grupo de los Vrishnis. Cuando yo digo que hay 11 presentes, lo que estoy contando son nada más nombres propios de una persona que individualmente está siendo identificada, pero habría que imaginarse que hay un montón de otros personajes también ahí en el fondo. Krutavarman igual es un Vrishni, igual viene acompañando a Krishna desde Upaplavya, desde las ciudades de donde había salido. Tenemos después Dhritarashtram Puraskritya, siguiendo o haciendo lo mismo que hace Dhritarashtra, Bhishma Drona Dayas Tataha. Entonces, Bhishma, Drona y los demás, también este es otro indicador de que estamos ante una colectividad. Este Adayas es la forma plural de Adi, un sustantivo que en ocasiones significa principio o comienzo. Por ejemplo, el primer libro del Mahabharata se llama Adi Parvam, el libro del inicio. Pero ese Adi, cuando se usa al final de un compuesto, significa como nuestro etcétera. Entonces son Bhishma, Drona y otros. Asanebhyo Achalan, levantándose desde sus asientos, esa idea de levantarse de donde estaban sentados, cuando resumíamos el texto la sesión anterior, comentaba que ocurre 3 veces en el pasaje del Mahabharata, esta es una de esas 3. Sarve Pujayanto Janardanam, todos honran, esta idea de puya es como devoción o reconocimiento, ¿verdad? También es un contexto muy importante en la actualidad. Y Janardana es otro de los muchos nombres que tiene Krishna. Este pasaje corresponde al Adhyaya o capítulo número 92 del Udyoga Parvam, del libro número 5, y a los shlokas o a los versos del 32 al 34. Cuando uno avanza un poco más en ese capítulo 92, vean, aquí cito el siguiente texto es del verso número 47, y ese último creo que por error se me fue, ¿verdad? Solo dice 592 AB, pero ese es 592 49 AB, son los primeros 2 padas del verso 49, no se lo escribí. Entonces, en esta otra parte, un poco más adelante, se sigue mencionando la lista de personajes que están ahí presentes. Dukshasanaha. Dukshasana es uno de los hijos de Dhritarashtra, es decir, uno de los hermanos de Duryodhana. Satyakaye Dadau Asanam Utamam. Entonces, a Satyaki, ese es un dativo, Dadau, ese es el verbo dar, y esa es de las construcciones quizá más bonitas para estudiar un dativo en lengua sánscrita. Dativo, el nombre dativo, que es con el que se le conoce en realidad en sánscrito, los nombres son otros, pero el nombre que se toma prestado de la gramática del latín significa o viene del verbo dar. Entonces, cuando yo le doy algo, ese algo que le doy es el objeto directo, pero a quien se lo doy es el objeto indirecto.
y lo que le confiere es un asiento excelente, Asanam Uttamam. Vivimshati es otro de los hijos de Dhritarashtra, otro de los hermanos de Duryodhana. El mismo verbo, dadau, pitham, kanchakam, lo que le da es un taburete dorado. ¿Y a quién se lo da? Es a Krutavarmani, a este otro personaje, Krutavarman. Se va haciendo más extensa la lista hasta llegar, todos estos personajes aparecen mencionados varias veces en esos versos. Yo lo que hice fue tomar la primera mención de cada uno de ellos, como para ir contándolos y haciendo la lista. Gandhara Rajaha, el rey de Gandhara, dice ahí los Gandhara, puede ser la región o puede ser el pueblo que habita en esa región, tiene los dos significados. Shakuni, ese es el rey de Gandhara. Gandhara ir a Pirakshitaha, protegido por los habitantes de esa región, y el verbo lo corté porque seguía con otra idea, pero la idea era nada más tomar la referencia del personaje que está siendo ahí mencionado y referido. Regresemos al anterior, a ver si de verdad tengo bien las cuentas. Tenemos Vidura, Satyaki, Karna, Duryodhana, Krutavarman, Dhritarashtra, Bhishma, Drona. Por ahí voy por 8, Dukshasana, Vivimshati, 9, 10 y Shakuni, 11. Los que están en color amarillo son los que se van a mantener en la obra de teatro. Entonces, Karna, Duryodhana, Dhritarashtra, Bhishma, Drona y Shakuni. La interpretación que yo doy de que sean esos los personajes que permanecen, esos 6, es que son como a efectos narrativos los más importantes. Duryodhana y Dhritarashtra son el padre y el hijo a quienes se está dirigiendo la embajada en la épica. Bhishma es de esos personajes esenciales para la trama desde el inicio del Mahabharata. Bhishma y Drona juntos, Bhishma es el abuelo de todos los que están peleando, Pándavas y Kauravas, y Drona es el maestro de todos los que están peleando, es quien los formó en el arte bélico, quien les enseñó a pelear. Son figuras de autoridad, son figuras a quienes se respeta, y son figuras que a pesar de que permanecen en el bando de los malos, de los Kauravas, y que pelean en ese bando, incluso son generales de ese bando, siempre están más de acuerdo con la causa buena, diríamos, con la causa más apegada al Dharma, a ese sentido del deber o de lo que es correcto que mencionábamos la sesión anterior. Esos personajes también aparecen en otras de las obras de Bhasa que tratan temas del Mahabharata. Un ejemplo que yo también estoy revisando y que traigo a colación en este contexto es Pancharatram, las 5 noches, una escena similar en la cual hay una discusión a lo interno de ese salón del trono de los Kauravas. Al presentarlo Bhasa de forma resumida, únicamente los personajes que presenta son al lado de Dhritarashtra, a Bhishma, a Drona, y también a Bhishma, Drona del lado favorable, y también a Karna y a Shakuni del otro lado más bien del lado que es problemático, del lado con los que tienen problemas. Shakuni, Karna y Duryodhana serían como los personajes también que esencialmente representan a ese bando de los Kauravas. Duryodhana es el principal que está luchando por obtener el reino, y Karna es su amigo. En alguno de los pasajes vamos a ver que así es como Duryodhana se refiere a él, como amigo, compañero, camarada, y es el mejor de los guerreros también que tiene este bando de los Kauravas. No solo eso, sino que también sabemos por el diálogo que mencionaba hace un rato de Karna con su madre que se llama Kunti, en realidad Karna es hermano de los 5 hermanos que están peleando contra ellos. Esto el primero no lo sabe, después ya lo sabe y aún así está decidido a pelear. Es un personaje con un sentido trágico y así lo han interpretado varias personas que se han aproximado a él. Y Shakuni, el otro de los que están en amarillo, es ese que tomó el lugar correspondiente del adversario de Yudhishthira en el juego de dados, en ese famoso juego de dados en el que se pierde el reino. Entonces, de alguna forma se está resumiendo y se está limitando únicamente a lo esencial.
Y ahorita me devuelvo para ver los verdes y los rojos y explicar por qué, según interpreto, esos se están quedando por fuera. Vamos primero a la mención expresa de estos personajes en Dutabakiam, en la obra de teatro. Todo aparece cerca del inicio, vean que es en la prosa que viene justo después del verso número 4. También hay que tener en cuenta que en las obras estas de teatro el primer verso más bien tiene como un carácter ritual y hay como una especie de prólogo también antes de que inicie ya el desarrollo del contenido de la obra. Entonces decir que es el verso 4 es prácticamente al inicio de la obra de teatro. Y en esta prosa es el personaje Duryodhana quien está saludando a los que se encuentran a su alrededor, se dirige a ellos con cierto tratamiento honorífico, por ejemplo, Acharya Abhivadaye. Entonces, te saludo o hablo en dirección hacia ti con la intención de honrarte, ¿verdad? Ese sería el sentido de ese verbo causativo Abhivad. No se le menciona directamente por nombre, no se le dice Drona. Y este tipo de guiños, por así decirlo, son los que hacen que uno esté en la certeza de que esto es una adaptación. La teoría moderna de la adaptación, uno de los elementos que define como requisitos necesarios para que un texto se considere adaptación de otro, es que haya mención expresa de que el texto que se está tomando como base es el otro, es el texto fuente, el texto base. Aquí, decía yo el martes, en ningún momento se dice esto es basado en hechos del libro quinto del Mahabharata, pero el manejo de los personajes, las alusiones, las citas a veces textuales y este tipo de tratamiento de los personajes lo hacen a uno tener certeza total de cuál es el texto base. Acharya puede ser cualquier maestro, pero en el Mahabharata el maestro por antonomasia es Drona. Igual Pitamaha puede ser cualquier abuelo, pero en el Mahabharata el abuelo por antonomasia es Bhishma. Igual a él se le saluda y se le reconoce. En la prosa del medio hay más interacción, hay indicaciones también para que estos personajes avancen hacia sus sillas, tomen el lugar de honor que les corresponde. La forma de sentarse en el texto de la obra de teatro es mi interpretación, que se enfatiza mucho. Este es de los pasajes en prosa más largos que tiene toda la obra de teatro. Y ese énfasis, de alguna forma, recupera el énfasis que tenía el Mahabharata en mencionar 3 veces que los personajes que estaban sentados se levantaron. Mátula, igual, podría ser cualquier tío, pero en este contexto, ese tío materno es el tío Shakuni. También a él se le saluda y al que sí se le menciona expresamente por su nombre es a Karna. Entonces tenemos Vayasya, es ese vocativo que mencionaba yo hace un rato. Duryodhana se refiere a Karna como su amigo. En algún momento del Mahabharata, Karna sufre una ofensa, creen, y él mismo lo cree, que no es alguien de estirpe y entonces no está en condiciones de participar en una actividad que es solo para la realeza en ese momento. Y Duryodhana sale a su defensa y ese reconocimiento o esa ayuda la guarda siempre Karna como algo valioso y por eso es que se mantiene siempre esa amistad y por eso eventualmente incluso Karna pelea contra sus propios hermanos con tal de defender a su amigo, ¿verdad? A Duryodhana con quien se alió en su momento. Pravishamas Tabat, ese Tabat es como inmediatamente o ahora, y ese Pravish normalmente es una forma verbal que en las obras de teatro aparece más bien como en las didascalias, para indicar que un personaje entra o sale. Aquí la idea es que inicien o que comience pronto la deliberación, la asamblea. Eh, los otros personajes que aquí están presentes, pero por motivos obvios no estoy incluyendo en la cita, son Dhritarashtra, que es quien en teoría recibe o debería recibir a Krishna. En realidad tiene una aparición que es mínima y que es más hacia el final de la obra, eso lo vamos a comentar en alguna de las sesiones posteriores. Y Duryodhana, por supuesto, que es quien está asumiendo esa función de rey, recibiendo a Krishna como embajador y por supuesto que ahí escuchándolo. Si regresamos con esa información a los personajes que han sido elididos o eliminados,
Mi propuesta de interpretación es que hay dos razones. Una, y es la que está coloreada en verde, personajes que son aliados de los Pándavas, que son cercanos a Krishna, no necesitan mayor representación por ya estar presentes los dos más importantes que serían Bhishma y Drona. Estos de alguna forma resultan superfluos o redundantes a efectos de la obra de teatro. Se cargaría la escena con más personajes de la cuenta. Satyaki y Krutavarman acompañan a Krishna. En ese sentido tenemos tres personajes que llegan en la embajada. Yo que siempre tengo, insisto, la cabeza un poco en el mundo de la India y un poco en el mundo de Grecia y Roma, recuerdo que en la embajada de la Ilíada también son tres los personajes que llegan y uno el que habla o el que toma la posición para hablar en cada momento. En el caso de Vidura, este es un personaje que igualmente vive y atiende en la ciudad de Hastinapura con los Cáuravas, pero es totalmente parcial a los Pándavas. En la escena de la embajada es quien advierte al rey de los planes que está tramando Duryodhana. Esto no lo hemos comentado, pero llegaremos ahí. Duryodhana quiere tomar preso al embajador y de hecho Krishna llega a la casa de Dhritarashtra en el Mahabharata, habla, da un discurso y después se retira a la casa de Vidura. En la casa de Vidura es en el único lugar en el que Krishna duerme, es en el único lugar en el que Krishna come y solo va a las otras casas, a las del rey y a las del príncipe para hablar, para dar sus discursos. Pero digamos que sentirse cómodo y a gusto y llevar vida normal únicamente lo hace en la casa esta de Vidura y tenemos varias referencias en el texto a ese ir y venir del personaje. Incluso después de visitar a Kunti regresa a donde Vidura y así. Esa sería entonces mi interpretación y mi perspectiva. Con respecto a los que están en negro, no, igualmente la idea sería que no hay necesidad de mencionar tantísimos personajes, y eso es algo que incluso yo o uno mismo desde la época moderna lo haría. Yo cuando les resumí el Mahabharata les dije, creo, Duryodhana y los 100 hermanos, ¿verdad? No leí todos los nombres ni los podría decir porque no me los sé, pero son muchos, no hace falta mencionarlos todos. Este Dushasana y este Vivimshati se mencionan en la obra de teatro, perdón, en el texto épico no se mencionan en la obra de teatro, y eso porque precisamente ya tenemos a los más eximios representantes del bando de los malos, ¿verdad? De ese lado que se esperaría que pierda, que son Karna, Duryodhana y Shakuni. Sí llamo la atención aquí sobre un detalle, y es que hay un juego de palabras ahí en el texto de la obra de teatro con un tal Vaikarna. Vaikarna aparece junto a otro personaje como personajes que no hablan, estos personajes silenciosos de las obras de teatro que tiene el teatro de la India y tiene también el teatro de Grecia y de Roma. Y ese nombre recuerda a Vikarna, que es otro de los 100 hijos. Entonces, parece que sí hay ahí un cierto juego con los nombres de los personajes, pero en la misma obra de teatro se interpreta que no es necesario que todos ellos hablen. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta. Ese es el punto número 3. Muchos personajes en la épica, pocos personajes en el teatro. Suena como obvio, incluso a veces se habla como de economía, a efectos de la lingüística o de la literatura. Todo lo que no resulta necesario o esencial se puede sin mayor problema eliminar. Punto número 4. Este es un tema de... Sí, Rui, tal vez con el 3 me imagino. Sí, esto que estabas diciendo ahorita sobre la economía, ¿no? Lingüística. Sin embargo, también sí me gustaría como mencionar que también está la realidad de las representaciones teatrales, ¿no? Donde también están las necesidades de tener tanta gente en el escenario, de que tienes que pagarle a todos los actores y desde esos tiempos, y ahí sería como una especie de pregunta, ¿en la India cómo funciona? Porque vaya, en Occidente es evidente que no podías tener compañías tan grandes. Volviendo como al ejemplo de las compañías de Shakespeare, que uno ve las listas de personajes y, no sé, Ricardo III tiene como 20, 25 personajes, pero en realidad la compañía era de 10 personas, ¿no? O sea, no es que realmente estuvieran esos
ese gran número de personajes porque económicamente no es factible. No sé en la India las representaciones si tengan también como esa misma, como lógica. Sí, parece ser que el número reducido de actores frente a un número más grande de personajes sí es una realidad. Eso probablemente también indica que un solo actor representa más de un personaje. Con respecto al asunto de cuánto o cómo se les paga, ese es un dato que sí desconozco. Más bien le agradecería a alguno de los presentes si lo tuviera, si no me queda la tarea, ¿verdad? De tratar de indagarlo, porque por lo menos en el contexto de Grecia y de su teatro, sí hay documentación. Incluso creo que si uno revisa el dato hasta de cuánto se les pagaba, no sabría si en el contexto indio tenemos la información, si se ha conservado en algún lado de los pagos. Si no, entonces, pues le ponemos ahí el pin y espero que lo podamos retomar si es que logro averiguar algo al respecto. Pero por supuesto, ese es un punto muy válido y en el teatro nunca se puede perder de vista qué es lo literario y lo de la representación. Siempre son esos dos niveles los que condicionan las cosas. Eh, Incluso, ¿verdad? Podría ser una combinación. Necesito reducir, sí, eso es una realidad material, tal vez incluso económica. Pero ¿cómo lo reduzco? Y ahí es donde entra en juego este asunto de, ¿verdad? De cuáles son más relevantes a efectos narrativos y de la parte literaria. ¿Cómo es que se podría simplificar o enfatizar los elementos que a mí, dramaturgo, me interesan más que otros? Muchas gracias por la observación. Les decía que este tema de padre e hijo resulta de especial interés para mí por dos motivos. Número uno, cuando uno se centra solo en el contexto de la India y en el contexto de este teatro de Bhasa, hay evidentemente un interés en este autor Bhasa o en la persona que compuso estas obras que se le atribuyen a ese nombre Bhasa por desarrollar la temática de las relaciones padre e hijo. Ese es un tema que está presente en por lo menos tres de las obras de Basa. Ese es un tema que especialistas en Basa, como la doctora Heidrun Bruckner, ha desarrollado en sus investigaciones sobre el autor. Es un tema de interés para el dramaturgo. Por supuesto, es un tema que está presente en la épica. Y algunos autores, por ejemplo, Robert Goldman, ha desarrollado el tema en la épica, pero es un tema que, digamos, se enfatiza o se nota su influencia o la importancia que se le da específicamente en este autor Bhasa. Y por otro lado, el segundo de los motivos que me lleva a interesarme en revisarlo y explorarlo es que cuando uno compara la parte de la India con la parte de Grecia, que es lo que yo estoy haciendo en mi investigación, resulta que en este mismo motivo literario de la embajada, cuando uno se va a la embajada en la épica griega, lo que hay es tres personajes, uno contando historias, otro ofreciendo regalos y un último casi que aleccionando al héroe porque no quiere reaccionar. El más importante de esos, que es Fénix, mi interpretación ese sería como el equivalente de un Krishna, que es el más importante aquí en esta embajada. Lo que hace es contar tres historias, como tres historias son también las que se cuentan en esta embajada del Mahabharata, y en una de esas historias lo que hace es contar su autobiografía, le llaman los especialistas, una historia sobre cómo él en su momento tuvo un problema con su padre, y verdad, es justamente el tema central de uno de esos subrelatos que está en la embajada griega, y es precisamente ese motivo de la relación padre-hijo de Fénix y Amíntor el que se desarrolla en una obra de teatro en la literatura griega. De todo el teatro griego preservado, el único ejemplo, digamos, más o menos, hay por lo menos dos más, pero están todavía en peor estado de conservación, pero el único más o menos preservado, en un estado fragmentario, pero del que se puede hacer algún tipo de interpretación, es una obra atribuida a Eurípides que se llama Fénix y trata sobre este conflicto padre-hijo. Con eso en mente, ¿verdad? Como con esos dos parámetros de que es muy relevante para contrastar con lo griego y es muy importante para este autor de la India, vamos entonces a una primera aproximación de cómo se desarrolla en esta obra de teatro de Dutta Bhakian.
Dice el Mahabharata en capítulo 85 del libro quinto, al puro inicio, el primer verso es Rajan. Este es Vidura, el consejero real, dirigiéndose a Dhritarashtra. Le dice, Rajan, Bahumatash Chasi, Bahumataha es muy estimado, muy reconocido. Así eres, Trailokya Api Satamaha, por los tres mundos en calidad de Satama, del mejor, del más sobresaliente. Entonces hay un reconocimiento de esa figura de autoridad por parte del consejero. Eso en principio es lo que uno esperaría, que los consejeros reconozcan a los reyes, reconozcan a las figuras de autoridad. Ahorita veremos cómo se comporta el consejero que aparece en Dutavakia y cómo lo tratan por esas formas que utiliza para referirse a otros personajes. En la segunda cita del Mahabharata que incluyo, dice, na paryayo asti, no hay momento, no hay ocasión, cuando o en que Yad, Rajan o rey, este es Duryodhana, refiriéndose nuevamente a Dhritarashtra como rey, utilizando este vocativo para dirigirse a su padre, y entonces vemos que tanto en quienes están de acuerdo con sus opiniones como en quienes están en contra de ellas, hay un reconocimiento de la autoridad real, hay un reconocimiento de esa figura de Dhritarashtra como rey. Y sigue ahí la cita, Shriyam Nishkevala Maham, una riqueza que solo es mía. La idea es que este territorio, esta herencia, este reino cuya capital es Hastinapura, que pertenece a mí en este momento, a Duryodhana, a mí que soy el legítimo heredero, no en ningún momento estaría yo dispuesto a cederla o a dar nada de lo que tengo a los enemigos. Yo lo que enfatizo es la forma de tratamiento. En el Mahabharata, Dhritarashtra es un Rajan. En principio, en el Mahabharata, Duryodhana sería un príncipe. Es alguien que está en la línea de sucesión, es alguien que, por lo menos según lo que él mismo cree, heredaría eventualmente el reino, pero es alguien que todavía no está a la cabeza, no está a cargo. Como uno, aparte de estos vocativos, que es como lo más evidente que uno podría encontrar en el texto, cuando uno se va al relato, otros detalles en los cuales esto se percibe es, por ejemplo, en la interacción con el embajador. Cuando Krishna llega como embajador, no va a buscar a Duryodhana, va a buscar a Dhritarashtra. Cuando él dice el mensaje, no sé si recuerdan el resumen que hicimos el martes, pero hace dos discursos. En el primero de ellos incluso incluye citas textuales o casi que dice el mensaje que le habían encomendado Yudhishthira y sus hermanos. Y eso lo hace en presencia de Dhritarashtra. Entonces hay un reconocimiento ahí de esa figura de rey a nivel de vocativos y a nivel también de elementos narrativos. En cambio, en el Dutavakyam, otros personajes se refieren a Duryodhana como gran rey, y el propio Duryodhana se caracteriza a sí mismo como con esa atribución del único a cargo. Dice la primera cita. Esto es el pasaje en prosa número 7 después del verso 2. Aye. Eso es una interjección. Aya Maharajo, este gran rey, Duryodhana, el nombre propio, Ita Eva Abhipvartate. Justo aquí, o precisamente en esta dirección o hacia acá, viene o se aproxima. Ese es el momento en el que aparece el personaje en escena. Otro de los momentos en los que se puede valorar esta representación que se hace de Duryodhana es cuando él habla de sí mismo. Vean que incluso el verso número 37, la primera palabra que tiene es aham. Es él en primera instancia, él y solo él, y todas las buenas cualidades que vienen después las dice él de sí mismo. Algo de arrogancia y prepotencia en el personaje. Algunos de estos personajes arrogantes del teatro de la India han sido también interpretados a partir de esa cualidad, y dependiendo de qué tanto esa arrogancia sea merecida o sea más bien un elemento que los pone en ridículo,
ha permitido también el contraste un poco con personajes del teatro de Roma, sobre todo con la figura de los personajes cómicos de ese teatro. Más adelante o en otro momento me gustaría retomar el tema porque hay ejemplos mejores que Duryodhana para eso, o por lo menos mejores que este Duryodhana. Sigue el texto, Avadhrita Pandara Ata Patro, todo eso es un único compuesto, y es un parasol o una sombrilla, no sé cuál será el nombre más común aquí. Si estuviera yo en mi país, diría el paraguas, pero el término sánscrito más bien hace referencia al calor y a la luz, entonces parasol resulta un poco más pertinente. El parasol es en la India antigua símbolo o señal de la realeza. No es mi área, ¿verdad? El arte y las representaciones pictóricas o escultóricas, pero cuando uno revisa un poco, este elemento del parasol es uno de los que identifican realeza a nivel de arte también, en la iconografía. Y este se menciona como de color blanco y bien dispuesto. Entonces, es uno de esos compuestos del tipo Bajo Brigi y está caracterizando a Aham, que Aham es Duryodhana. El siguiente compuesto dice Dvijavara hasta dhritambu sikta murtna. Murtna es la cabeza. Creo que el término lo habíamos visto en locativo en uno de los pasajes anteriores, cuando se consagra Bhishma con el agua lustral de la consagración en su cabeza. Aquí la cabeza de Duryodhana es referida como una cabeza que ha sido rociada, sikta, dhritambu, con el agua preparada. Eh, yo busqué un poco sobre este dhrita, tiene que ver con esa raíz thr como en dharma, eh, porque Woolner y Sarup, que son los traductores que sigo, traducen al inglés como holy water. Me llamó muchísimo la atención la elección ahí de términos y, ¿verdad? De momento no he logrado encontrar más información como que apunte en esa dirección. Sí tiene que ver con alguna especie de ritual y en este caso, ¿verdad? Hay alguna especie de conocimiento también de que para que alguien llegue a ser rey tiene que pasar por un proceso de consagración, por una ceremonia. Todos esos ritos de paso son importantes en esta y en otras culturas de la antigüedad y de la actualidad, pero los usos del agua en Bhasa también es uno de los temas que a mí por lo menos me llama poderosamente la atención y no sé si alguien más lo haya estudiado más a profundidad. En el del medio, otra de las obras de teatro de Bhasa, hay una escena que gira toda en torno a un agua que se está consiguiendo para una ceremonia ritual y esta agua en particular a mí me interesó. Dice que fue rociada por la mano o las manos hasta Dvijavara del Brahman o de los brahmanes. Entonces ahí está la función de este primer estamento de la sociedad hindú con respecto a este segundo, que sería el kshatriya o el rey. En la siguiente línea dice Avanata Nurpa Mandala Anuyatra Saha, es decir, con Anuyatra, con ayudantes de mi círculo de reyes, Nurpa Mandala, que se hayan inclinado, esa es la traducción de Avanata. Woolner y Sarup interpretan este Kathayami como él simplemente clarificando que lo que hace es un acto de habla enunciativo, es decir, como un verbo que solo dice yo estoy hablando, yo estoy diciendo, pero que no resulta relevante para precisamente lo que está diciendo. Yo creo que eso es correcto, sobre todo en vista de lo que viene después en el verbo, que es bhavat vidair na bhashe. No, yo no hablo con los que son como usted o como ustedes. Hay una división ahí también entre personas que se reconocen o se consideran más importantes, otras menos importantes, un reconocimiento de la dignidad o de la función que Duryodhana ve en sí mismo, contrapuesto totalmente a lo que uno esperaría de un Krishna, a lo que otros ven en Krishna. Dhritarashtra lo reconoce como figura de autoridad, Duryodhana no. Vidura en el Mahabharata y el sirviente en la obra de teatro, en Dutta Vakya,
lo reconocen y se dirigen a él así, no así Duryodhana. Entonces como uno de esos primeros elementos en esa relación de padre e hijo sobre la que volveremos. No sé si ahí hubiera alguna pregunta antes de pasar al número 5. Bueno, para formularlo como a manera de otra oposición, como en la anterior, le puse Pándavas y Kauravas. En realidad, este punto número 5 tiene mucho que ver con Krishna en concreto. Así como hay una visión mejorada en reconocimiento social de Duryodhana como rey y empeorada en cuanto a conducta, hay otra visión también de Krishna en la obra de teatro. Krishna es alguien que merece respeto. En principio, cualquier embajador merece respeto, pero este es un embajador que además tiene condición divina. Algunos personajes lo saben, otros no, algunos parece que lo olvidaran a lo largo del Mahabharata, pero Krishna es un avatar de Vishnu, es una manifestación de la divinidad, y en esa condición es Pujatamaha, el más digno de honor, de mérito, de veneración, de reconocimiento. Sahaji Pujatamaha, él en efecto es el más venerable, es la traducción ahí que propongo. Devaha Krishnaha, el divino Krishna, ahí el adjetivo y epíteto también ayudan en esa línea y en esa caracterización. Kamala Lochanaha, este es el de ojos de loto. Para los que conozcan un poco de literatura sánscrita, aunque sea en traducción, esta imagen me imagino que debe ser bastante familiar. El loto es de lo más preciado culturalmente, es una flor muy hermosa además, y en la literatura es muy común su comparación con distintas partes del cuerpo. En el caso de Krishna, en este caso, ¿verdad? Sería un reconocimiento de su belleza. Esa relación entre belleza, bondad, divinidad, también es algo recurrente en esta y en otras culturas. Esto aplica Trayanamapi, Lokanam, de los tres mundos, él es el más venerable. Y esto que estoy diciendo, Viditam Mama Sarvata. Viditam significa sabido o conocido. Esa raíz verbal vid es la misma que está en Veda, por ejemplo, como en los textos de la primera literatura de la India. Tiene que ver con ver, pero tiene que ver también con conocer. Es una de esas raíces indoeuropeas que uno encuentra también en griego o en latín. Y en este contexto significa yo lo sé, yo lo reconozco, es algo que para mí está clarísimo y está clarísimo sarvatá, por doquier, en todo lado, en todo momento, o como propongo ahí traducir, en grado sumo. Lo tengo más claro que el agua. Y quien está hablando aquí, créanlo, no es Duryodhana, es el Duryodhana de la épica. El Duryodhana de la épica reconoce a Krishna como divino, reconoce a Krishna como el más venerable de los tres mundos y dice que esto es algo que él sabe, es algo que es de su convicción, pero Natu, ¿verdad? A pesar de que reconoce esa condición, no está del todo de acuerdo con lo que está pasando en la embajada. Devolviéndonos un poco al resumen que hice al inicio del martes en español, el asunto es cuando estábamos en el primer momento de la embajada, que es el de los preámbulos, todavía no hemos avanzado de ahí. En los preámbulos, Dhritarashtra quiere darle regalos de reconocimiento al embajador Krishna. Vidura, el mensajero, tal vez mensajero no, el consejero, no está está de acuerdo, pero Duryodhana no está de acuerdo porque considera que sería una señal de debilidad. En cambio, tiene otras intenciones y es lo que aparece aquí en esta cita, Natu Tasmin, es decir, pero para él o en él, ese Tasmin es un pronombre que aquí está funcionando casi que como personal. Pradeyam Siat, na, ¿verdad? Que no haya, na Siat, Pradeyam.
Pradeyam es algo por dar o por entregar, un don, un regalo, un reconocimiento. Este es el pasaje en el que Duryodhana está opuesto a la intención de su padre de darle algún tipo de reconocimiento material a Krishna. Ese mismo reconocimiento material es el que en la embajada de la Ilíada en Grecia ofrece Odiseo en nombre de Agamenón. ¿Cómo se traduce esto en la visión de los asuntos que vemos en Dutavakyam, en la obra de teatro? Matavad, Tavad es ese mismo indeclinable que comentaba yo hace un rato, cuando Duryodhana estaba invitando a Karna a que empezaran de una vez con la sesión, con lo que iban a discutir ahí en el Salón del Trono. Y aquí está negado, Mahatabat, es lo que traduzco como no tan rápido. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí quien está hablando es Duryodhana y le está hablando a este personaje que se llama Badarayana. Badarayana es un personaje de la obra de teatro, no un personaje del Mahabharata. Y en la obra de teatro, Badarayana es como el sirviente principal, el que está atendiendo a los nobles en el Salón del Trono y el que le va a dar la bienvenida como anunciar la entrada de Krishna el embajador. Y entonces lo anuncia como el mejor de los hombres. Es esa imagen que aparece ahí en amarillo abajo, Purusho Tamaha, o sea, Purusha Utamaha, el mejor entre los hombres o de los hombres. Es un compuesto, ¿verdad? Ahí incluso viene la pista en el mismo compuesto del tipo Tat Purusha. Y ese asunto de llamarlo mejor de los hombres es algo que calza con casi que todos los personajes del Mahabharata, incluso con el Duryodhana del Mahabharata, pero es algo que no calza o que no le resulta cómodo al Duryodhana de Dutavakyam, al Duryodhana de la obra de teatro. Kim, ¿cómo es uso? ¿Cómo, verdad, puede ser? Kamsa Bhrutyo, que a este servidor de Kamsa, Damodaraja, a este Damodara, el servidor de Kamsa es Krishna, Damodara es Krishna. Hay mucha mención y alusión a sus nombres y a otras funciones que ha tenido que desempeñar. Normalmente no se le llama solo Krishna. ¿Cómo es que este para ti, Tava, sea Purusha Utamaha, el mejor de los hombres? Es una pregunta retórica. Es pregunta en este primer pasaje en prosa, este sería el pasaje número 4 después del verso 5. Y es pregunta por el Kim, pero es retórica. Y es retórica por todas las exclamaciones que vienen después. Saha, Go, Palakaja, ese vaquero. No sé, nuevamente, a pesar de que hablamos el mismo idioma, hay pequeñas diferencias. Para mí, vaquero suena como al viejo oeste norteamericano, pero vaquero es el que atiende a las vacas, es un pastor de ganado bovino. Entonces, esa es la función de Krishna. Y aquí más bien se le está utilizando como un apelativo peyorativo, la idea de que sea un simple vaquero en contraste con el que sería el mejor de los hombres. Y no solo es el mejor de los hombres, sino que es un dios. Vean como los tres niveles de significación que hay detrás de estos usos. Aquí en la obra de teatro estamos hablando de un simple hombre o de un simple mortal en contraposición al mejor de los hombres o al mejor de los, ¿verdad?, de estos comunes y corrientes. En el Mahabharata lo estábamos reconociendo como divino y como sobresaliente en ambos planos. ¿Cómo puede ser que ese Gopalakaja sea para ti Tava Purusha Utamaha? Ven la repetición ahí constante en la primera pregunta retórica, en la primera exclamación y nuevamente en la segunda exclamación de esa frasecita Tava Purusha Utamaha. En el pasaje en prosa tercero, de los que cito ahí, que sería el número 6 después del verso 5, dice Parhadrata Pahrta Vishaya Kirti Bhogaha. Ahí en la edición del PASA Project de la Universidad de Würzburg, que es la que sigo para citar el texto en sánscrito, hay un espacio aquí, ¿verdad? El compuesto llega hasta el Kirti y después aparece Bhogas como si fuera otra palabra. No, como que no tiene mucho sentido. Yo supongo que es simplemente un error de digitación, ¿verdad? Que faltó el último guión.
en esta edición los compuestos vienen así separados por guiones y hay como todo un código ahí. Por ejemplo, vean estos símbolos que se utilizan para los Andes y otras cosas. Yo simplemente estoy citando del formato que usa esa edición y aquí nada más menciono un detalle que cambié. Ese primer compuesto sería del tipo Bahubriji y hace referencia a tres cosas relacionadas con Krishna. Su tierra, Vishaya, su fama o renombre, Kirti, y su riqueza, Bhoga. Entonces, el que tiene estas tres cosas, tierra, fama y riqueza, eh, perdidas o cuyos tres elementos, ¿verdad? Cuya tierra, fama y riqueza han sido arrebatadas a Apahruta por el hijo de Brihadatta. Todo esto hace referencia a pasajes previos de la vida de Krishna, eh, pasajes previos de la vida de Krishna que además se están usando con una finalidad de degradarlo de su condición o de su reconocimiento que se esperaría en este contexto. Y ese que tiene esas características negativas, ese es para ti el mejor de los hombres. Nuevamente la frase esa recurrente. El siguiente pasaje, que sería el número 7. Aho Parthivasanam Ashritasya Bhritya Janasya Samudacharaha. Aho Samudacharaha es lo que estoy traduciendo ahí como vaya conducta, vaya forma de dirigirse o de comportarse de un sirviente, Bhritya Janasya, de alguien que atiende a los demás, como sometido a los demás, a la gente, a las personas, ¿verdad? Sería ese compuesto. Que busca refugio a Ashritasya en la figura del rey o en la imagen del rey. Literalmente sería asana en el asiento o en el lugar donde se sienta un partiva, un noble, un príncipe o un rey. El término es un poco ambiguo y podríamos pensar que tal vez Duryodhana se podría estar refiriendo a sí mismo como príncipe, pero también es un término que se utiliza en otros contextos como rey y más habiendo visto pasajes anteriores de Maharaja, Maharaja para Duryodhana, no tendría sentido verlo aquí como príncipe. La idea del trono del rey sería metonimia, ¿verdad? En el rey, nada más a eso se refiere. Los reyes están más arriba, los sirvientes están más abajo. Yo estoy más arriba, el embajador está más abajo. Duryodhana está más arriba, Krishna está más abajo. Los Pándavas arriba, los Kauravas abajo, ¿verdad? Es esta serie de antítesis que se establecen en el texto entre quienes están recibiendo y quienes están llegando a llevar el mensaje. Sagarvam, arrogante, Kalu, por cierto, Asya Vachanam, la afirmación de este. Su mensaje, su palabra, lo que dijo. Lo que dices es algo arrogante. Vean ahí también la ironía del texto. El personaje arrogante está calificando de arrogante a otro por ignorancia. Si supiera la verdad, se daría cuenta de que el verdadero ignorante es él y el verdadero arrogante es él. En el teatro del mundo greco-latino, este tipo de señalizaciones van a ser interpretadas, sobre todo a partir del teatro de Sófocles, como ironía trágica, la famosa esa desconocimiento de los personajes de lo que el auditorio sí conoce. En esta figura de Duryodhana tenemos un poco de eso. Es mi interpretación que en otra de las obras de Bhasa, que es El pesar de Karna, Karna Bharam, hay mucho de eso también en la figura de Karna. Y cierra como una especie de insulto. Pues vete, pues, bueno, el lárgate tiene como ese sentido peyorativo, ¿verdad? En español. Sería la idea aquí en el último de los pasajes que incluye. Hasta ahí llegaban los pasajes y los materiales que traía para compartirles hoy y más bien me gustaría aprovechar estos últimos minutos para compartir
dudas, inquietudes, apreciaciones que tengan al respecto. Sí, Rui. Yo siempre tengo dudas. No sé. Es que me llama la atención esto que has mencionado varias obras basadas en el Mahabharata. Y mi duda sería, ¿por qué ya apelando a que estás hablando también del teatro griego, ¿por qué los griegos no tienen, pues yo ubico nada más como una tal vez rezo de Eurípides, que Ajá. está ubicada dentro de los acontecimientos de la Ilíada? O sea, como que Ujú. todo el teatro griego ocurre después o antes de la Ilíada, pero durante la Ilíada yo no identifico qué ocurra. Y aquí veo que sí, o sea, que sí están tomando el Mahabharata y están tomando los pasajes, incluso pues adaptando y cambiando el carácter de los personajes Ujú. en muchos momentos, ¿no? ¿Y por qué Sí, será que los griegos no lo hacen? la, vamos a ver, por partes. Primero, ¿por qué es así en Grecia? Eh, en Grecia, la fuente, digamos, que tenemos para recurrir digamos, buscar respuestas a esas preguntas es la poética de Aristóteles y desarrolla bastante la idea de cómo es que se pasa de la épica al teatro. De los 18 capítulos de la poética, por lo menos 6 son relevantes a efectos de este paso de la épica al teatro. Y la idea en esos pasajes es que la Ilíada y la Odisea dan el cómo, pero el ciclo épico da el qué. Entonces, cuando uno ve teatro griego, lee teatro griego de un Sófocles, por ejemplo, el tipo de símiles, el tipo de lenguaje, a veces incluso el mismo léxico es homérico. Y esto lo reconocían así incluso los antiguos. Sófocles es un autor homérico en el sentido de que imita o se parece mucho a Homero. ¿Lo cita textualmente o lo adapta así con pasajes enteros? No. Es más una imitación del cómo, del estilo. En cambio, el qué, ¿verdad? El contenido de estas obras lo dan todos estos poemas que en el mundo griego se conocen como el ciclo épico, el ciclo troyano, el ciclo tebano, que son todas esas partes del mito que uno no lee en la Ilíada y no lee en la Odisea. Como detallillo ahí pequeño, el rezo no es el único, ¿verdad? De las obras, tal vez sí el más famoso, pero el Cíclope de Eurípides también está basado en la Odisea. A pesar de que parece que hay influencia de Cratino y de otros autores, casi que es consenso que la fuente principal del Cíclope, del drama satírico de Eurípides, es la Odisea, el pasaje de Polifemo en la Odisea. Y aparte de esos dos está el Fénix fragmentario que yo citaba hace un rato. Los pocos pasajes preservados están en autores un poco tardíos, pero la reconstrucción y la interpretación que se ha dado de esos pasajes muestra también que la fuente es el canto noveno de la Ilíada, que es donde aparece la embajada. Entonces, tal vez no es algo que no se hacía, nada más por esos azares de la transmisión desde la antigüedad hasta la actualidad, tal vez es algo que no nos llegó tanto como sí se hacía. Sí, se transmitieron algunas, pero no otras, pero sí se hacía. Parece que incluso se hacía más en el siglo IV que en el siglo V, y el problema es que los alejandrinos, que son los que hicieron el canon de lo que nos llegó, privilegiaban el siglo V, y entonces nos mandaron un montón de obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides que son del siglo V, y prácticamente nada del siglo IV, que es cuando parece que era más común representar así específicamente pasajes de Homero, de Ilíada y de Odisea en el teatro. Eh, para irme al otro lado y a la segunda parte de la pregunta, en la India sí se hace en principio por, ese, por ese lugar privilegiado que tiene el Mahabharata dentro de la historia y la cultura. Es un texto, lo decía yo la vez pasada, que de alguna forma es canon, es fuente de referencia para lo que viene después, es fuente de inspiración. Y si nos fijamos, si yo hago la pregunta, ¿qué existe de épica en la India? Existe el Mahabharata, existe el Ramayana y ya. No hay un ciclo épico, no hay otros poemas épicos menores complementarios que desarrollen pasajes o partes del mito que vienen antes o que vienen después del Mahabharata o del Ramayana. Eh, al no tener
otras fuentes, de necesariamente tanto el cómo como el qué van a venir de las fuentes que yo sí tengo. ¿Por qué tomar motivos de la épica para el teatro? Y, ¿Y por qué hacerlo en India? Eso sí es una pregunta un poco más compleja y es precisamente a la que yo todavía estoy intentando darle alguna respuesta con la investigación. Pero para el momento en el que a los indios se les ocurre poner en el teatro pasajes del Mahabharata y del Ramayana, ya para ese momento habían tenido contacto cultural con los griegos, ya había viajado un poco de esa cultura, sobre todo al norte de la India. Eh, Pienso yo que es muy probable que haya habido por lo menos algo de conocimiento, con suerte incluso alguna que otra representación de una obra de teatro, y entonces puede haber habido algo de curiosidad ahí de dónde se pueden tomar temas, pero eso es verdad, ya el plano de las hipótesis. En el fondo, digamos, lo más básico, sin necesidad de irse ahí a la correlación entre A y B, simplemente en ambos contextos tengo historias muy buenas, historias que me gustan, que considero valiosas, que me inspiran, y pues las uso y las llevo a la representación. Ese es otro punto en común entre estas dos culturas. El teatro surge como género después de que ya la épica se había desarrollado y había llegado a un punto alto como género. Entonces tengo ahí el modelo para usarlo de inspiración. Muchas gracias a Roy, como siempre, y no, Rui, perdón, y no sé si alguien más querrá intervenir. Perdón, yo tengo duda de en dónde se van a compartir las grabaciones. Yo creo que eso es una pregunta como para la profesora Wendy, más bien. Pero con mucho gusto podemos averiguar y informarnos. Bueno, pues de momento estamos todavía, bueno, de momento estamos todavía tratando de organizar eso, lo vamos a informar una vez que termine el curso, pero lo que sí pueden estar seguros es que se están haciendo y entonces va a haber oportunidad de compartirlas. Excelente, muchas gracias. Pues yo supongo que ustedes son un grupo, yo soy entusiasta de estos temas y pues muchas gracias por la oportunidad de estas sesiones. Porque no los podré acompañar a todas las sesiones del mes, pero me gustaría escuchar con mucho gusto las grabaciones. Excelente, muchas gracias por unirse. Bueno, creo que faltan como 5 minutos, pero si no tienen ninguna otra apreciación y ya cubrimos los contenidos que estaban programados para hoy, yo pienso que podríamos entonces terminar aquí. Hola, perdón. Hola a todos. Yo sí quisiera comentarles algo. Muchas gracias. Soy Berta. Yo también soy entusiasta y más bien me dedico a la danza, a las danzas de Indonesia. Estuve estudiando en Bali más de un año, danzas balinesas, y pues ahí vi muchas representaciones del Mahabharata, sobre todo en teatro de sombras, ¿no? Que la presentación había una imagen, ¿no? De un títere de sombra. Y pues ahora como que me surgen también todas estas dudas de cómo llegó el Mahabharata a Indonesia, que se refugió además, o sea, como que hubo mucha influencia hindú porque había comercio, y yo creo que pues, hubo gente que se quedó, y hay un reino que hubo muy importante para la isla, para el archipiélago más bien, porque es Java, y ahí ese reino, que era pues muy hinduista y con la cultura de Indonesia, después se refugió en Bali, ya cuando llegaron los musulmanes, se conservó mucho en Bali. Y pues ahí está pues la representación del Mahabharata en el Teatro de Sombras, que es un solo titiritero que hace las voces de todos y salen muchísimos personajes, ¿no? Salen como 80 títeres diferentes. Y esa misma representación también se lleva al teatro con personas y se representan con máscaras y es igual, o sea, tuve la oportunidad de presentaciones y pues la de teatro con personas es una locura, ¿no? Porque
están todos por todos lados peleándose, moviéndose de un lado a otro, y el idioma que ocupan, perdón, es que tuve que conectar mi teléfono, el idioma que ocupan es Kawi, que es javanés antiguo, ¿no? Y con ese se representa, todo el arte se representa con Kawi. Entonces, bueno, ahora como que me surgen un montón de preguntas de cómo habrá llegado, por qué empezaron las representaciones, y lo interesante es que también lo podemos ver ahora, ¿no? Y estuvo como sin influencia occidental hasta el siglo XX. Hasta 1906 es que llegan los holandeses y ya como que se disuelve más, pero las representaciones siguen y es algo muy tradicional, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de lo que hablaban de cuánto le pagan a los actores o estas cosas, ¿no? Y cómo es algo comunitario, pues reúnen el dinero para todos para hacer una representación pues masiva, ¿no? O sea, va todo el pueblo, va toda la gente y todo el tiempo están escuchando el Ramayana, ¿no? Y en la isla de Java también se siguen haciendo este tipo de representaciones y me parece que allá ocupan más, bueno, como representan más comúnmente el Ramayana. Hasta ahora pues así ya estoy como muy interesada en saber cómo pasó todo esto y bueno, solo quería compartírselos de que es algo que sucede hoy día, ¿no? Y que como es muy tradicional, pues supongo que es bastante conservado, no es algo que... Hay muchas representaciones nuevas y se sigue haciendo teatro bajo estos estándares, pero eso es como de lo más tradicional y comunitario que hay, ¿no? Que sucede. Y también hablando de la conservación de lo que preguntabas, pues también su religión allá es con el agua, ¿no? Así es agua bendita para todo y el agua que manantiales que se cura y todo lo tienen. Así, es una influencia que tienen desde lo hinduista con lo animista, que era lo que ellos tenían antes. Y pues nada más quería compartirles eso. Claro, muchísimas gracias por la apreciación. A mí me llama mucho la atención que cuando uno busca imágenes para tratar de ilustrar estas cosas, por lo general lo que aparecen son, sí, representaciones teatrales y prácticamente la minoría más bien son de la India, aparte de los muchísimos ejemplos en el sur, ¿verdad? En Kerala, por el Kutiyatam que mencionábamos la sesión del martes. Los lugares donde este teatro y estos personajes se vuelven populares y de donde uno puede conseguir muchísimas imágenes para representaciones son del sudeste asiático. Eh, Efectivamente, esta es una cultura que viaja y se expande, tiene que ver muchísimo con la religión, pero también, ¿verdad? La cultura y la literatura se ven beneficiadas y quizá es la misma épica el género que más goza de esa buena acogida. Hay un libro, me imagino que ustedes lo pueden tener o al menos conocer, pues fue publicado aquí en México, que es Visiones del Ramayana, sobre esas representaciones de esta otra obra de teatro en distintos contextos del sudeste de Asia. Si el interés es más por el Mahabharata, yo recomendaría más bien buscar otro libro de Nell Holly y Sarah Pillai que salió publicado el año pasado, que se llama Muchos Mahabharatas en inglés, y es esa proyección de lo antiguo en distintas representaciones, no solo en el teatro, sino incluso en otras épicas, porque en la misma India se escriben epopeyas basadas en el Mahabharata en otras lenguas y hay representaciones y recitaciones también, y esto como que en algún momento puede haber sido alguna especie de unidad, más bien prolifera y eclosiona, ¿verdad? A esa pluralidad que es la que conocemos después. Yo, ¿verdad? Tengo poco conocimiento, empezando por pocas herramientas para acercarme a eso, puesto que habría que saber los otros idiomas, como tamil o qué sé yo, ¿verdad? Las otras lenguas de la India para poder también aprovechar eso. Eh, por eso mi trabajo es más con el Mahabharata en sánscrito, pero culturalmente es fascinante, ¿verdad? Todo lo que aporta y le agradezco mucho el comentario al respecto. Gracias. Y también de una vez les recomiendo un anime japonés que a mí me gusta mucho, que se llama Arjuna, y pues es como toda esta relación entre Krishna y Arjuna en un contexto pues actual, ¿no? Es y muy ecológico, también habla mucho del planeta y de lo que sucede.
De hecho, empieza como con la explosión de un reactor nuclear en Japón, y cosa que sucedió después, ¿no? Fukushima pasó después de que estaba este anime, y pues es muy bonita. A mí me gusta el anime, y pues filosóficas, y los dibujos son muy bonitos. Arjuna se llama. Está bien, gracias. Si hubiera alguien más interesado, con todo gusto los escuchamos. Bueno, parece que tengo aquí algunos comentarios en el chat, pero me está costando un poco leerlos. Mm, Sí, no, bueno, igualmente se los agradezco y ahora tal vez después de cerrar la grabación los podría revisar con calma a ver si hay algo que les pueda comentar al respecto en la próxima sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos y pienso que entonces terminaríamos aquí.